Bueno, me encontré con esto hoy leyendo lo que corresponde a la misa del Domingo de Ramos, que dice lo siguiente: en la última cena, en la lectura de la historia de la pasión del Señor, que, como sabemos, sustituye al Evangelio, y se lee inmediatamente a continuación de la epístola. Voy a leer todo el pasaje de la última cena para que vean algo que dice nuestro Señor y que hace a lo que nosotros venimos sosteniendo, de que no hay restauración, de que hay desde la última cena, desde la pasión y resurrección, hay un no volver a tomar el cáliz, el vino, hasta que lo beba él con sus discípulos en el reino de su Padre. Dice así, la última cena. Y el primer día de los ácimos acudieron los discípulos y dice así, y el primer día de los ácimos acudieron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿en dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Dijo Jesús, id a la ciudad, a casa de tal persona y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa voy a celebrar la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron cuanto les había Jesús mandado y prepararon la Pascua. Al llegar la tarde, púsose a la mesa con sus 12 discípulos y estando ya comiendo dijo, en verdad os digo que uno de vosotros me hará traición. Y ellos, muy contristados, empezaron cada cual a preguntar, ¿por ventura soy yo, Señor? Y él respondió y dijo, el que mete conmigo la mano en el plato, ese me ha de entregar. Y así el Hijo del Hombre va a desaparecer, conforme está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre será entregado. Más le valiera no haber nacido. Y tomando la palabra Judas, que era el que le entregaba, dijo, Maestro, ¿por ventura soy yo? Dícele, tú lo has dicho. Y mientras cenaban, tomó Jesús el pan y lo bendijo. Lo partió y dióselo a sus discípulos, diciendo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando el cáliz, dio gracias y dióselo, diciendo, bebed todos de él, porque esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será por todos derramada, para remisión de los pecados. Y dígoos que desde hoy ya no beberé más de este fruto de vid hasta el día en que lo beba del nuevo cáliz con vosotros en el reino de mi Padre. Vuelvo a leer, dice Jesús, dice Jesús, y dígoos que desde hoy ya no beberé más de este fruto de vid hasta el día en que lo beba del nuevo cáliz con vosotros en el reino de mi Padre. Y dicho el himno de gracias, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros padeceréis escándalo por causa de mí en esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y se descarriarán las ovejas del rebaño. Mas después que resucitare, iré antes que vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos pierdan la fe en ti, yo jamás la perderé. Díjole Jesús, en verdad te digo, que esta misma noche, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque sea preciso morir, contigo no te negaré.
y todos los otros discípulos protestaron lo mismo. Final de la parte de la pasión que hace a la última cena antes de la lectura de En Getsemaní. Cuando lo leía, esta parte que dice, y digoos que desde hoy ya no beberé más de este fruto de vid, hasta el día en que lo beba del nuevo cáliz con vosotros en el reino de mi Padre, me resonó que dado que toda la Pascua la vive la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y luego la ha de vivir su esposa, la Iglesia, y estando hoy nosotros en la tribulación, en este tiempo que pasa del jueves al final, pasando por la pasión, la muerte, la cruz, hasta el final, la resurrección. Y él dice, el Señor dice, que en este tiempo él ya no volverá a beber de la vid con ellos hasta que lo beba del nuevo cáliz con ellos en el reino de su Padre. Y esto me resonó a cuando hablamos acerca de dos instancias. Una, que hay un cáliz, que es el de la tierra, que es el que él sube y el que él hace la consagración, la primera consagración del Nuevo Testamento, el primer pacto nuevo, la ley divina, que abolió la ley judía, la ley dada por Dios a los judíos. Hablemos bien. Desde el jueves en que entra en la pasión al cabo de la tarde de la caída del sol, pasando por Getsemaní, luego la entrega a los distintos actores que lo han de juzgar, para finalmente ser crucificado y morir. Él dice que él no volverá a beber la vid, del fruto de la vid, hasta el día en que lo beba del nuevo cáliz con vosotros en el reino de su Padre. Y esto me resonó a que hay quienes todavía esperan que, pasado este tiempo, Cristo haga un milagro y devuelva la vida en plenitud a la Iglesia, tal cual la conocieron nuestros padres y abuelos hasta 1958, el día en la muerte de su santidad Pío XII, cuando nuestro Señor decide sacar de en medio al Catejón para que se manifestase el anticristo. Y desde ese periodo, desde ese momento en que se van a ir sucediendo en esa mitad de la semana, de la segunda semana de la última, de las 70, se van a ir sucediendo acontecimientos que marcan el anticristo, con la abolición del sacrificio perpetuo. A partir de ese momento ya no se volverá a beber, ya no habrá más él no lo volverá a beber. De alguna manera el beber del cáliz, cuando lo eleva el verdadero vicario y detrás de él obispos y sacerdotes, se manifiesta Cristo, porque se manifiesta transubstanciando el pan en carne de nuestro Señor y la sangre y el vino en sangre. Ese proceso ya no se volverá a dar. Desde la entrada del Jueves Santo, pasión, muerte
y crucifixión y muerte de la Iglesia, hasta la parusía, pero él alega no el momento de la parusía, que él lo volverá a beber, el fruto de la vid, cuando él esté ante el nuevo cáliz, que es el de la Jerusalén celestial. La iglesia, me sonó esto, ¿no? La Jerusalén celestial, la iglesia triunfante, la de los santos y los mártires, los elegidos del Padre, en el reino de su Padre. O sea, no ya en la tierra, no ya en este tiempo y en este mundo tal cual lo conocemos. Lo que de alguna manera, me dio tranquilidad, más allá de todo lo que ya hemos estado vivenciando, viviendo, corroborando en los hechos del cumplimiento de todas las profecías públicas. Llegamos entonces a poder saber que no hay un tiempo en el cual, una vez que arranque el proceso como arrancó, se detenga, Cristo haga un milagro, venga nuevamente, sea la cabeza, ponga un vicario que haga de su cabeza en la tierra y él vuelva a estar velado, y entonces después de eso retome el proceso del tiempo del anticristo y retome la sacada del segundo catejón, y entonces ahí no, él ya no vuelve a tomar del cáliz hasta que todo esté cumplido, y lo pueda hacer ante el nuevo cáliz en la Jerusalén celestial, en el reino del Padre. Eso me tocó, me conmovió, y a pesar de que estos son tiempos muy difíciles, muy difíciles, muy oscuros, yo le digo al Señor que estamos rodeados de oscuridad y que casi no hay luz, y que Él se ve, y yo le digo a Él como Él le dijo a su Padre: Señor, ¿por qué nos has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Porque ese sentir en este mundo de tanta oscuridad no se podría resistir, no se podría aguantar, no se podría tolerar. Y él dice que si él no lo acortara no quedaría un gramo de fe en la tierra. Y sí, no podría haber un gramo de fe. Si uno solamente mirase el entorno, el mundo actual, el horror que se vive en ese mundo, la degradación, la depravación, la maldad, que está en todo momento alrededor de uno, el sufrimiento de las criaturas, el padecimiento de los niños hoy que son pasibles de ser abortados hasta nada más y nada menos que el 9º mes y más allá, dicen. O sea, todavía nacido lo pueden desmembrar. Y uno dice, eso fue elevado a derecho humano inalienable. Y somos perseguidos los que van y acuden a las puertas de los abortorios, clínicas mismas del infierno, de las fauces de Satanás y sus demonios de la lujuria y del espanto, a orar, a rezar, hasta ni siquiera ya llevando un rosario, sino en silencio hacia adentro. No se puede estar porque te llevan preso. Acá en Uruguay todavía no, pero en Europa y en Estados Unidos sí. Sobre todo en aquellos países de raíz plenamente protestante, judeo-protestante, masón,
en esos lugares, directamente ya te llevan preso. No puedes rezar en la calle diciéndote cristiano. Pero sí los musulmanes pueden tomar todas las calles. Sí los judíos pueden comprar tierras, como está sucediendo y armando su nueva Israel en Argentina, en la Patagonia, en el sur. Esto está escrito, todo está escrito, y todo se ha cumplido, falta decir nuestro Señor esas palabras. Todo se ha cumplido. Y debe faltar relativamente poco por el horror que vemos. Y si no fuera, decía yo, porque Dios y la Virgen sostiene, pero Dios ha sembrado esa semilla de fe en nuestros corazones, sin Papa, sin quien nos guíe, sin quien nos conduzca por el sendero cierto y seguro, sabedores de que no va a haber error, ni que vas a pisar una víbora y te va a morder. Solo la fe sostenida por la Virgen, a la que no se ve, o se ve, y se quiere ver en lugares donde no puede estar, porque ella en la herejía no está. Entonces en esas iglesias donde cunde la herejía, no está. Porque este es el tiempo donde Dios la llevó en alas del águila, se la arrebató al dragón y la llevó al medio del desierto para alimentarla solo él. Y con ella representados nosotros, la iglesia. Claro que la iglesia es visible en lo que puede ser visible, en sus fieles, en el cuerpo místico, que todavía hay. Somos muy pocos, muy pocos. Y creo que no quedaría nada si no fuera porque Dios, de alguna manera, logra pasar a nuestra alma y a pesar del dolor, y a pesar de la oscuridad, y a pesar del temor, nos calma, nos trae confianza, nos trae certezas, nos trae certidumbre, nos trae presencia. Sutil, no sensible. No es tiempo, dijera el padre de Maris, de cosas sensibles, sino solo es tiempo de la fe. Sutiles, instancias sutiles, que no reconocemos tal vez nosotros hasta percatarnos en una frase, en una palabra que estamos diciendo creo. Creo sin ver, creo sin haber visto nunca. Porque yo que tengo 67 años y nací en 1958, escasos meses antes de la muerte del último vicario del Catejón que fuera levantado por nuestro Señor Jesucristo, su santidad Pío XII, nosotros no hemos visto, no conocemos el cuerpo y la sangre transubstanciada de nuestro Señor. No conocemos la absolución por imposición de manos y el perdón de un ordenado sacerdote con todas las de la ley y prerrogativas dadas por el sumo pontífice para perdonarnos. No conocemos. Y sin embargo, seguimos. Sin embargo, seguimos publicando nuestra fe católica, apostólica y romana, la que día a día vamos aprendiendo algo nuevo, que tal vez se modifica en algo de lo que creíamos antes, porque no teníamos todas las herramientas, y con el paso de los días y el paso del tiempo y el paso de estos años, nos va llegando más magisterio,
más palabra de la Iglesia que certifica lo que decimos. Sin Papa no hay Iglesia. Levantado el Catejón, Dios levantó su Iglesia. Y levantó el Catejón, levantó su Iglesia, y no hay obispo, no hay curas, no hay sacramentos, no hay sacrificio perpetuo, porque Dios no habilita que haya sacrificio perpetuo fuera de aquel que Él instituyó como ley divina. Y esa ley tiene una forma y una fórmula y un quién lo puede otorgar, que es el Papa, el vicario que da la jurisdicción y el poder. Pero luego, Él dice que sería abolido el sacrificio perpetuo. Esto significa abolido, abrogare. Abrogare significa, es una palabra de concepto legal, jurídico, que significa sustituir una ley por otra. La ley que fue sustituida es la ley divina con la que Cristo consagra en su muerte, en su resurrección, en su pasión y cruz, consagra en su sangre vertida el Nuevo Testamento. Y eso solo se lo da a la Iglesia, no a las barquichuelas que andan sueltas por ahí, diciendo que estamos en este tiempo tal como decimos nosotros, pero que no puede faltar obispo, que no puede faltar cura y que no puede faltar misa, ni comunión, ni sacrificio perpetuo. Claro que sí, si Dios lo dice. Dios es el que dice que habrá abolición del sacrificio perpetuo y alega abolición, abrogare, sustitución de una ley por otra. La única ley que se sustituye es la divina, la original, dada por Cristo, el rito de lo que es el sacrificio perpetuo, por la ley humana, dada por el anticristo Montini, Pablo VI, en 1969, con el decreto por el que se publica la orden de pasar todos del rito antiguo, que es la ley divina, al nuevo llamado Novus Ordo Missa. No hay la posibilidad de que terceros hagan su sacrificio perpetuo, porque Dios dice que será abolido por otra ley. No que será abolido por otra ley, sin embargo habrá otros. Por eso, todos ellos son un fraude. Y por eso es que uno se debe maravillar a pesar del dolor, a pesar de la angustia, a pesar de los miedos, a pesar de las incertidumbres que nos ocasiona este tiempo, con la certeza que ese tiempo sutil de lo no visible ha penetrado las almas y Dios tira de ellas junto con su cabeza para llevarnos al desierto hasta el final de los 1335 días que han de pasar. Y estamos en el desierto. Y somos, como dice Moimunan, por primera vez, la verdadera iglesia de la fe, sin nada sensible que nos distraiga o que disminuya la profundidad a la que Dios está queriendo llevarnos con la Virgen Santísima de resguardo. Estamos en la iglesia de la fe. Sin catejón. Sin catejón. La iglesia es la fe hasta la parusía. Bendito sea este domingo de Ramos, el que no tenemos ramos, ni hemos podido hacer la procesión. Solo nuestra alma llega hasta el momento
en el que advierte se dará esta última Pascua. ¿Será la última? ¿O todavía deberemos aguardar alguna otra? Que la Virgen nos traiga la bendición de nuestro Señor Jesucristo, su divino Hijo. Amén.